La Unión Europea ha fracasado en su diálogo con los estados del Sahel, pero ahora está tendiendo puentes con los regímenes dirigidos por las juntas en un intento de recuperar la credibilidad perdida, según ha declarado Europe Today el representante especial de la UE para el Sahel, Joao Cravinho. Cravinho afirmó que la situación en Mali es ahora extremadamente inestable tras una serie de ataques el pasado fin de semana y el asesinato del ministro de Defensa a manos de grupos rebeldes. El enviado reconoció que la Unión Europea no tiene el monopolio de la región y dijo entender que el Sahel mantenga alianzas con otros actores como China, Irán y Rusia. This is a region that must be respected for what it is, and it is perfectly legitimate for other countries to have partnerships with other parts of the world. However, having said that, I don't think any other part of the world has the same level of direct interest as Europe does. Cravinho, no obstante, se pronunció en contra de una dependencia excesiva de estas alianzas. It's very clear that there is no solution through military means alone. The Russians only offer military support, they offer nothing else. En este sentido, el funcionario destacó que la Unión Europea está trabajando para mejorar el diálogo con los gobiernos de la región. En Portugal, la ciudad de Cascais ha acogido la Convención sobre Armamento ASD, un encuentro europeo de los sectores aeroespacial, de seguridad y de defensa. La convención tenía como objetivo fomentar un diálogo estratégico de alto nivel sobre el presente y el futuro del sector. El evento busca garantizar una mayor soberanía en el ámbito tecnológico del sector de la defensa, incorporando a las pymes en el debate. E porquê é que é tão importante falarmos das pequenas e médias empresas? Porque tipicamente elas são mais ágeis, mais dinâmicas, mais rápidas a reagir a novas necessidades do mercado, e o que tem acontecido no cenário operacional, tanto na Ucrânia como no Médio Oriente, é que as grandes plataformas existem, vão continuar a existir, mas as pequenas plataformas são muitas vezes a resposta naquele dia. El Ministerio de Defensa portugués reconoce también el papel que la industria puede desempeñar en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Tem existido trabalho muito intenso e coordenado, integrado mesmo entre defesa, no qual não apenas o Ministério da Defesa, mas também os ramos das Forças Armadas e a indústria, seja no cluster nacional, seja no cluster internacional. E, portanto, há claramente neste momento, por via da aceleração que tem sido posta a público, uma necessidade que essa integração seja cada vez mais efetiva e conduzindo a resultados que no final do dia sejam benéficos para ambos os lados. En un momento en el que los países de la OTAN avanzan hacia un gasto en defensa del 5% del Producto Interior Bruto para 2035, el sector refuerza la importancia de la sostenibilidad. Mais do que um objetivo credível, tem que ser um objetivo sustentável. A defesa é uma prioridade, mas não podemos esquecer toda a mochila de investimento que houve na área de sustentabilidad a nível europeu e que a Europa lidera a nível global. El reto ahora es movilizar a las pymes y a toda la industria. Bélgica planea tomar el control de todas las centrales nucleares del país. El gobierno federal está negociando con el grupo energético francés Engie, propietario y gestor de toda la actividad nuclear en Bélgica. Esta medida responde al intento de Bruselas por asegurar el control de su propio suministro energético. En la plataforma de redes sociales X, el primer ministro Bart de Wever afirmó que el gobierno belga apuesta por una energía segura, asequible y sostenible y que desea abandonar los combustibles fósiles. Actualmente, solo 2 de los 7 reactores del país permanecen activos. De Wever se ha opuesto al cierre de los 2 reactores restantes e incluso busca reabrir los que ya han sido desmantelados. Engie, sin embargo, se opone a esta idea. El gigante energético prefiere invertir en energía eólica, solar, baterías y centrales eléctricas de gas. Se espera que las negociaciones concluyan en octubre. Pero hasta entonces, De Wever ha declarado que los planes para desmantelar las centrales nucleares en Bélgica, iniciados por Engie, quedan en suspenso. Humo visible desde el espacio, ríos de petróleo en las carreteras y manchas de crudo en el agua.
En la ciudad rusa de Tuapse, las autoridades locales denuncian un desastre ambiental tras una serie de ataques ucranianos contra una refinería. El estado de emergencia no se declaró hasta el tercer ataque, el pasado 28 de abril. El martes, las autoridades aseguraron que el incendio estaba bajo control. Sin embargo, los residentes denuncian un fuerte olor a quemado. Escuelas y guarderías permanecen cerradas, algunas zonas siguen sin agua y unos 50 kilómetros de costa del Mar Negro están contaminados. El presidente ruso Vladimir Putin acusa a Ucrania de recurrir a métodos terroristas. Mientras tanto, los drones ucranianos han alcanzado los Urales. El SBU confirmó un ataque contra una estación de bombeo de petróleo en la región de Perm, a unos 1.500 kilómetros de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que estos ataques han reducido significativamente la capacidad de exportación de petróleo de Rusia. Kiev sostiene que se trata de una respuesta a la agresión rusa y a los bombardeos contra sus ciudades. El mundo debería poner fin a nuevas perforaciones de combustibles fósiles, según dijo el comisario europeo de Acción por el Clima, Wopke Hoekstra, en la primera conferencia internacional sobre la transición para abandonar los combustibles fósiles. El comisario añadió que la seguridad energética mundial depende de reducir la dependencia del petróleo y el gas. La conferencia, que se celebra en Santa Marta, Colombia, reúne a 60 países, incluidos algunos de los principales productores de petróleo. Dinamarca, Irlanda, Portugal, España y el Reino Unido figuran entre los países europeos participantes. El encuentro llega en un momento clave, ya que la demanda mundial de petróleo y gas natural se ha disparado tras la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán y el cierre del estrecho de Hormuz. Según el comisario, hay que duplicar la eficiencia energética y triplicar las energías renovables de aquí a 2030. Switzerland or Italy, who covers medical costs after the Crans-Montana fire? You may remember the deadly New Year's Eve fire in the Swiss resort of Crans-Montana, which killed 41 mostly young people in one of Switzerland's worst fire tragedy on record. Months later, the tragedy has taken a political turn after a spat broke out over who is responsible for the victims' hospital fees. On the 21st of April, Italian Prime Minister Giorgia Meloni said she was shocked that victims' families had received medical bills from Swiss hospitals. 3 Italian families did indeed receive notices, some of which outlined costs of up to 70,000 euros, sparking outrage in Italy. But Swiss authorities told us that the fire's victims and their families are not expected to pay for treatment. They added that the documents they received were not itemized bills, but informational copies issued under Swiss law. But although the victims and their families do not have to pay, Italy's healthcare system might. The Swiss Federal Social Insurance Office says the case falls under long-standing European rules on cross-border healthcare. And this is true. Under these rules, EU-insured patients treated in Swiss hospitals have their costs covered. These are then billed to the patient's home insurer. In this case, that would be Italy's public health system. But this is part of fierce debate, with Meloni saying that Rome would reject any such request to reimburse Switzerland. Italy's ambassador to Switzerland, Gian Lorenzo Cornado, told us that Rome expects Bern to waive all reimbursement claims. He added that Italy won't ask Switzerland to reimburse expenses for 2 Italian victims who were treated in Milan for nearly 2 months. For the Italians, the Swiss canton of Valais and the owners of the Constellation bar, where the fire broke out, bear moral responsibility for the tragedy, unlike Italy itself. Either way, the reimbursement process has not been formally launched, and the total medical costs are still unknown. De las palabras a los hechos, estos son los países con más gasto en defensa.
Tras la presión ejercida por Estados Unidos para aumentar los presupuestos militares, Europa responde así. En 2025 el continente gastó 739.000 millones de euros en defensa, un 14% más que el año anterior y el doble que hace 10 años. Alemania va en serio con un aumento del 24%. En 2025 invirtió 97.000 millones de euros, superando al Reino Unido y convirtiéndose en el cuarto país del mundo con mayor gasto militar por detrás de Estados Unidos, China y Rusia. Otra gran economía que no se queda atrás es Italia, con un aumento del 20%. Ahora está a la par con Israel en cuanto a gasto militar. España, que suele quedarse por debajo de la media de la OTAN, fue aún más lejos, dando un salto del 50%, elevando su gasto militar hasta el antiguo objetivo de la alianza del 2% del PIB por primera vez desde principios de los años 90. Analizar el gasto en defensa como porcentaje del PIB ofrece una imagen más clara de quién considera la defensa como una prioridad nacional. En Europa, los países que lideran el grupo son todos vecinos de Rusia. Polonia ocupa el primer puesto, destinando el 4,5% de su PIB en el sector de defensa. Letonia ocupa el segundo lugar con un 3,6%, seguida de Estonia y Noruega. En el otro extremo se encuentran Islandia, Irlanda y Suiza con casi el 0%.